¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Shadani y quiero darles la bienvenida al programa de responsabilidad social, cívica y ética, en el que reflexionamos sobre diversos temas que nos atañen como sociedad y cómo las y los jóvenes podemos participar. El día de hoy, junto con mi compañero Donovan, vamos a hablar del lenguaje no violento. ¿Se han puesto a pensar alguna vez en el poder que tiene el lenguaje? Es un tema que desde hace tiempo nos está dando vueltas en la cabeza y todo comenzó por una frase que les quiero compartir. Es de Ludwig Wittgenstein, un filósofo y lingüista austriaco, que dijo: "Los límites de nuestro lenguaje significan los límites de nuestro mundo". ¿Qué les hace pensar esa frase? A mí me parece interesante porque me hace pensar que el lenguaje nos presenta al mundo, por decirlo de alguna manera. Me refiero a que nos permite describir, pensar e interpretar el mundo que nos rodea. El lenguaje es también una herramienta de comunicación que nos permite crear justicia o injusticia, colaboración o exclusión, respeto o violencia. En este programa vamos a hablar sobre el poder de crear que tiene el lenguaje y vamos a analizar de qué manera se puede crear violencia tanto en nuestras relaciones como en nuestras sociedades y culturas. ¿Te has puesto a pensar cómo usas el lenguaje? ¿Tu lenguaje violenta a otras personas? Pues si quieres saber cómo hacer un uso responsable del lenguaje y que tu manera de comunicar o expresar no genere discriminación, sino que más bien te ayude a resolver conflictos y a construir relaciones respetuosas, quédate con nosotros y reflexionemos. El acto creador de la palabra es reconocido por diversas culturas antiguas. Pero, ¿será que en nuestros días y más allá de las mitologías, el lenguaje tiene el poder de crear? ¿Qué palabras elegimos para describirnos a nosotros mismos o para describir a alguien más? ¿Qué palabras o signos utilizamos para comunicarnos con otras personas? ¿Qué producen las palabras? Pero el poder del lenguaje va más allá de las relaciones interpersonales. Es a través del lenguaje que los seres humanos ordenamos nuestro mundo mental y físico. Nombramos el mundo y la realidad a la que pertenecemos. El lenguaje influye en la construcción de la cultura, al ser la cultura un conjunto de conocimientos, creencias y valores que se transmiten precisamente a través del lenguaje. Es a través del lenguaje que adquirimos y damos forma a ciertas ideas o creencias. También es a través del lenguaje que hemos creado estereotipos, prejuicios y otras manifestaciones de violencia. Para Adriana Bolívar, lingüista chilena, en el lenguaje se encuentra todo sobre una sociedad, la manera en cómo nos expresamos de nosotros mismos y cómo nos expresamos del otro. Sí, el lenguaje tiene el poder de crear. Pero, ¿qué estamos creando con el lenguaje? ¿Cómo evitar que el lenguaje genere exclusión, machismo, racismo u otras formas de violencia? ¿Cómo solucionar un conflicto hablando? ¿En qué forma puedo decir algo sin ofender a nadie? ¿Qué es y cómo se manifiesta el lenguaje violento? Guau, ¿no les parece fascinante descubrir el enorme poder que tiene el lenguaje? Muchas veces pensamos que las palabras no importan mucho. Como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento. Y muchas veces damos más importancia a los actos, a las acciones. Pero el poder que tiene el lenguaje, ya sea a través de las palabras, imágenes o incluso el lenguaje no verbal, puede crear ideas, emociones, sentimientos, prejuicios y muchísimo más. Es importante conocer el poder del lenguaje para usarlo de manera responsable y con esto me refiero a estar conscientes de lo que creamos en nosotros mismos, en los demás y en nuestra cultura a través del lenguaje que utilizamos. Quiero presentarles la entrevista a la doctora Edwina Rauch. Ella es terapeuta y facilitadora de procesos orientados a la co-creación de la cultura de paz y nos platicará sobre el lenguaje, sus efectos y consecuencias. Creo que el poder del lenguaje, desde mi enfoque, que es más como psicológico, creo que tiene un poder de crear la realidad porque tenemos que ver lo que hay detrás del lenguaje, es decir, desde qué lugar nos expresamos, ¿no? Creamos realidades porque a veces el lenguaje viene de la mente, entonces cuando me expreso de la mente, creo una visión racional, analítica, etcétera. Pero también puedo crear realidades desde las emociones, desde toda esa vida que nos atraviesa. También puedo crear realidades desde el corazón, desde la bondad, desde la compasión. Entonces creo que es importante que en lugar de enfocarnos solamente en un lugar, vayamos equilibrando esas facetas. Y de eso se trata justamente la comunicación no violenta, equilibrar esos diferentes lugares
para poder expresarnos desde un lugar holístico, ¿no? Creo que muchas veces no hemos recibido una educación que nos lleva como a la interiorización, ¿no? No somos conscientes de esto. y justamente actuamos de manera automática, no nos auto-observamos y pues justamente hay como todo un trabajo ahí de ser consciente, de ser responsable de nosotros mismos. Para cuidar el lenguaje, que es esencial, y no herir, tenemos también que ser conscientes que tenemos que primero aprender a hacer silencio y estar solo, porque más allá del lenguaje, a veces la indiferencia, el hecho de no comunicar, de no querer dialogar, es también violencia, ¿no? Entonces, no es porque cuido mi lenguaje que eso significa que voy a propiciar una cultura de paz. Creo que lo que es importante es ver lo que hay abajo del iceberg, todo lo que es invisible, y comprender esa intención de dónde viene, ¿no? De dónde viene ese lenguaje. Creo que eso es importante. Para darnos cuenta de cómo nos expresamos, necesitamos mucho tiempo para observarnos y estar en silencio, meditar. La meditación es un muy buen espacio porque cuando medito aparece todas esas voces interiores, esas emociones. Entonces es un espacio para responsabilizar, darme cuenta y eso. Y sobre todo también creo que en la sociedad necesitamos humildad. Hemos olvidado esa parte, que somos aprendices, que cada día aprendo de mí, cada día descubro cosas de mí. Y creo que eso nos va a ayudar. Ahora vamos con nuestro compañero Donovan, quien nos ha preparado un reportaje sobre el lenguaje no violento. Ahora que sabemos que con el lenguaje podemos crear, destruir o transformar nuestras relaciones y realidades, es momento de analizar el tipo de lenguaje que utilizamos. Empecemos por analizar el lenguaje en nuestras relaciones. Nuestra existencia está relacionada con otras personas y en estas relaciones el lenguaje es un elemento esencial que nos permite expresar nuestras ideas, sentimientos o necesidades, así como conocerlos de otras personas. Pero las relaciones y la comunicación con los demás no siempre es fácil. Como dice Pablo Krantz, músico y escritor argentino, en un encuentro nunca nada es exactamente como quisiéramos, pero si fuera exactamente como quisiéramos, sería un encuentro con nosotros mismos, no con otros. El encuentro con otras personas es retador porque nos confronta con lo diferente, es decir, las otras personas en algún momento pensarán distinto o tendrán otros intereses o ideas, y aunque esa diferencia enriquece las relaciones y nuestra experiencia humana, no siempre es fácil manejarla. Mantener una buena relación con otras personas, incluso en situación de desacuerdo o conflicto, implica comprender el impacto que nuestras actitudes, acciones y palabras pueden tener en otras personas. Hablando de palabras, ¿qué tipo de palabras sueles decir a los demás? ¿Qué efecto tienen esas palabras en los demás? Vale la pena identificar qué tipo de relaciones estamos creando con la forma de comunicarnos. Sean cuales sean tus habilidades o estilos de comunicación, puedes desarrollar habilidades que permitan expresarte y comunicarte con los demás de manera asertiva, empática y respetuosa. Por ejemplo, es muy común confundir la sinceridad con la irresponsabilidad, pues solemos creer que ser sinceros significa decir cualquier cosa que pensemos. Aunque siempre es buena idea expresar lo que pensamos o sentimos, es importante cuidar las palabras que utilizamos y cómo las decimos. Identificar con claridad lo que sentimos y tomar en cuenta el efecto que puede tener nuestras palabras en los demás nos ayudará a que el mensaje llegue efectivamente al receptor. Como nunca sabremos con certeza cómo va a reaccionar la otra persona con lo que decimos, nos puede servir de referencia pensar cómo nos sentiríamos y cómo reaccionaríamos nosotros mismos si alguien nos dijera lo que nosotros estamos a punto de decir. También ayuda a tomar en cuenta lo que sabemos de esa persona, lo que le importa, sus puntos de vista, intereses. Otro ejemplo es cuando estamos frente a un conflicto.
Al hablar de conflicto, nos referimos a una situación en la que dos personas tienen algún interés o necesidad que se contrapone. Por ejemplo, yo quiero poner música a todo volumen y mi vecina quiere que la apague porque no puede dormir a su bebé. Para que el lenguaje nos ayude a resolver un conflicto, es necesario, antes que nada, identificar cuál es nuestra actitud detrás de lo que decimos. Es decir, ¿realmente quiero resolver el conflicto o solamente quiero salirme con la mía? Si para lo único que estoy utilizando el lenguaje es para tratar de convencer a la otra persona de que yo tengo la razón y las cosas deben hacerse como yo digo, no resolveré el conflicto, sino imponiendo mi postura y generalmente impongo mi postura. ¿Qué consecuencias crees que tenga eso en mis relaciones? El lenguaje también nos ayuda a poner límites. Podemos utilizar el lenguaje para ser capaces de decir sí o no y expresar claramente lo que necesitamos. Utilizar el lenguaje de manera no violenta en nuestras relaciones implica aprender a expresarnos sin burlarnos, sin criticar ni herir, ni humillar o violentar de cualquier forma a los demás. Pero el lenguaje puede ser violento no solamente en las relaciones interpersonales, sino en las ideas, creencias o prejuicios que construimos como sociedad. A través de chistes, bromas, memes, canciones y mucho más, podemos ser violentos frente a un grupo de personas que a veces ni siquiera conocemos, pero que identificamos con alguno de nuestros prejuicios. De esta manera, con el lenguaje reproducimos una violencia que generalmente pasa desapercibida porque creemos que es normal. Frases como, eso le pasa por vestirse así. Las mujeres están para servir a los hombres. No tiene la culpa el indio, aunque la mona se vista de seda. O imágenes que representen este tipo de discursos generan una violencia que al final de cuentas nos afecta a todos y todas. ¿Qué tanto replicas, compartes o festejas este tipo de discursos? La discriminación, el racismo, el machismo, la misoginia, el clasismo se manifiesta no solamente en acciones, también en el lenguaje verbal y no verbal, de manera presencial o virtual. El lenguaje puede utilizarse para generar una convivencia pacífica e inclusiva entre personas y comunidades, o bien para crear y reproducir diferentes formas de violencia. La cuestión es hacernos responsables del uso que damos al lenguaje. Gracias por este reportaje, Donovan. La verdad me sorprende todas las manifestaciones de violencia que puede tener el lenguaje, sobre todo porque en muchas de ellas no nos damos cuenta. A veces, en tono de broma, de chiste o a partir de creencias que damos por ciertas, estamos contribuyendo a crear o a mantener relaciones o contextos violentos. Me parece que es muy importante aprender a identificar el lenguaje violento. Creo que es tiempo de crear formas distintas, no violentas, de comunicarnos y relacionarnos. Continuemos conversando con nuestra invitada, la doctora Edwina Rauch, sobre el lenguaje y sus manifestaciones violentas y no violentas. Pues el lenguaje violento afecta de diferentes formas, ¿no? Primero tenemos que ver que cuando hemos recibido violencia desde la infancia, vamos a protegernos y vamos a usar mecanismos de defensa para protegernos. Y el problema no son esos mecanismos de defensa, que es normal. He recibido violencia, entonces cierro mi corazón y voy a relacionarme de una manera fría, cortante, lo que sea. Entonces lo que tenemos que aprender a hacer es volver a abrir esos corazones, volver a ablandar, volver a confiar, porque eso es el tema. Cuando recibí violencia hemos creado desconfianza, hemos creado, el otro es mi enemigo, es una amenaza. Y no ayuda cuando la sociedad en la cual vivimos es una sociedad de competencia, porque la competencia parte de esa idea que el otro es mi amenaza, el enemigo contra el cual tengo que competir. Entonces hay todo un trabajo ahí de desaprender esa desconfianza, ¿no? Y por eso el trabajo del corazón, esa compasión, esa apertura, es esencial para mí. Algunas estrategias para poder usar cuando estoy en una situación de conflicto. Lo primero es observar qué está pasando en mi cuerpo. Tengo que llevar mi atención, reconocer esos señales, ¿no? Si hay enojo, cómo me tenso, cómo se calienta. Y hay un ejercicio que se llama el semáforo, que se usa con niños jóvenes, pero que también se pueden usar para adultos. El semáforo es primero rojo, es decir, me detengo,
observo los señales que hay, respiro y sobre todo escucho. Entonces estoy frente a una persona, siento el enojo que llega, me callo y escucho y permito durante esa escucha que toda esa emoción vaya bajando. Por eso es muy importante ese espacio de escucha, escucha, escucha. Luego viene la parte naranja y la parte naranja es también darme ese espacio de decir, bueno, veo que no puedo dialogar porque hay demasiada emoción, entonces puedo pedir a la persona, o no pedir, pero decir a la persona, voy a tomar una pausa y voy a salir y voy a caminar y voy a tomar una ducha. El agua es muy importante porque el agua realmente baja la emoción. Lavar las manos, poner la cara en agua, caminar, respirar, esos son tips. Y luego cuando es verde, es porque ya vi que mi cuerpo ya bajó, ya estoy más tranquila y pues puedo ir como, ya estoy más lista para dialogar. Para evitar reproducir todos esos condicionamientos de pues racista, machista, ese lenguaje que separa, hay varias cosas que siento que sería bueno impulsar. Lo primero es tenemos que desarrollar actividades que nos hacen salir de la mente, porque vivimos todo el tiempo en la mente. Entonces, vamos a la escuela y todo el tiempo estamos pensando, pero la guerra, ¿cómo nace? Desde las ideas. Entonces, tenemos que volver al cuerpo, es decir, en un día entero voy a dividir la mitad de mi día y estar en actividades corporales, la danza, el arte, el canto, el deporte, porque cada vez que vuelvo al cuerpo, en ese espacio no hay juicio, no estoy juzgando a alguien y aprendo a mi cuerpo a soltar esa mente llena de prejuicios y pensamientos, ¿no? Entonces, eso es el primer punto. Luego, eso me parece indispensable, tenemos que sanarnos individualmente. Tenemos que normalizar ir a terapia, porque si soy violento, no es por así, es porque tengo heridas infantiles y cada vez que me enfrento a algunas personas, estoy como castigando a mi mamá o a mi papá. Y esa visión infantil tenemos que salir porque ya no somos niños, ya somos adultos y tenemos que responsabilizarnos. Entonces, yo creo que en lugar de ver la terapia como, voy a terapia porque tengo problema, girar esa idea y darnos cuenta que si voy a terapia es porque me quiero responsabilizar y no ser violento y salir de mis automatismos. Eso es el segundo punto. Y el tercer punto, esencial en cualquier institución, escuela, papás, mamás, crear círculos de palabra, espacios con texto real donde nos sentamos con un bastón de la palabra y entonces vamos a metacomunicar, es decir, vamos a dialogar sobre nuestra relación. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no funciona? ¿Cómo me siento? ¿No me siento bien? Y vamos a hablar desde la autenticidad y desde la vulnerabilidad, porque esos espacios son los que nos permiten recuperar los vínculos de confianza que necesitamos para crear una cultura de paz. Ya casi llegamos al final de este programa. ¿Qué te ha parecido, Donovan? Yo estoy sorprendida del impacto que tiene el lenguaje no solo en nuestras relaciones, sino en las culturas y sociedades que hemos creado y que podemos recrear. Estoy de acuerdo contigo, Shadani. Yo la verdad no soy muy bueno para comunicarme. Tiendo a guardarme las cosas o a expresarlas ya enojado. Así que me entusiasma saber que todos podemos desarrollar habilidades que nos permitan comunicar nuestras inconformidades o nuestras necesidades y también aprender a escuchar las necesidades de los otros para llegar a un entendimiento. Y para que todas y todos podamos practicar nuestras habilidades de comunicación, aquí va nuestro top 5 para utilizar el lenguaje de manera no violenta. Tome nota. 1. Toma en cuenta a los demás.
El lenguaje no violento comienza por una concepción no discriminatoria ni excluyente de las otras personas. Si en principio te crees superior a los demás o lo único que te interesa es imponer tu postura, tu lenguaje también expresará esa falta de respeto por el otro. Reconoce a cualquier persona como lo que es, alguien digna de derechos y respeto, y de la que puedes aprender muchísimo. Toma en cuenta las emociones, sentimientos, intereses y necesidades de las personas al momento de comunicarte con ellas. 2. Sé claro y directo. En la medida que tengas claro lo que sientes, piensas o quieres expresar, podrás encontrar las palabras adecuadas, precisas y respetuosas para hacerlo. Exprésalo hablando desde ti, desde lo que tú sientes. Evita criticar o culpar a las personas. Evita dar rodeos, hablar con indirectas o expresiones imprecisas como siempre me haces lo mismo. En su lugar podrías decir algo más claro como por ejemplo, es la tercera vez que llegas tarde y eso me molesta. Te pido que la siguiente vez llegues puntual. Si no es así, no te esperaré. 3. Identifica tu lenguaje no verbal. No solo comunicamos con las palabras, cualquier gesto, mueca, ojos torcidos o boca tronada expresa algo. Observa tu postura, tu tono de voz, tus expresiones faciales e identifica qué están comunicando. Cuidar tu lenguaje no verbal también te ayudará a comunicarte de manera más efectiva y no violenta. 4. Identifica tus prejuicios. Analiza qué tipo de mensajes, chistes o bromas haces o compartes que generan o reproducen discursos de odio, discriminación, exclusión, machismo, misoginia, clasismo, racismo y muchos otros tipos de violencia. Es importante reconocer que como sociedad hemos naturalizado y normalizado muchas formas de violencia. Tú tienes la capacidad de hacer una diferencia. Dejar de compartir o reproducir este tipo de discursos o contenidos y sensibilizar a tus amigas, amigos y familiares al respecto contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva y no violenta. 5. Aprovecha el lenguaje para transformar. El lenguaje también es resistencia. Utilízalo para visibilizar injusticias y transformarlas. A través del lenguaje nos podemos organizar, compartir ideas, crear algo distinto entre todos y todas. Asume tu capacidad y poder de crear. ¿Qué te gustaría crear? ¿Cómo podrías hacerlo? Aprovechemos la posibilidad que nos dé el lenguaje de vincularnos con otras personas, de ir aprendiendo, descubriendo y compartiendo la vida entre todos, en las situaciones de encuentro, pero también de desacuerdo o conflicto, en las que también podemos aprender mucho si las resolvemos de manera asertiva y no violenta. El lenguaje también nos brinda la increíble posibilidad de comunicar un sueño, una idea, una intención y construir en colectivo. Aprovechemos el poder del lenguaje como resistencia, visibilizar las violencias y otras situaciones de injusticias o iniquidad para transformarlas y también para transformar nuestras relaciones. El lenguaje nos permite construir algo distinto, lugares y relaciones respetuosas, cálidas, que valoren la diversidad y se enriquezcan de las diferencias. Así que a poner atención en nuestro lenguaje y a la forma en la que nos comunicamos y sobre todo a poner en práctica un lenguaje de paz. Mándanos tus comentarios y reflexiones respecto a las distintas manifestaciones en las que identificas un lenguaje violento y qué alternativas propones para cambiar esa situación. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Los esperamos en el siguiente programa.